Buenas tardes, doctora María y compañeros en general. En esta ocasión yo les voy a explicar ahora sobre las articulaciones del miembro inferior. El conjunto de articulaciones del miembro inferior tiende a abarcar las articulaciones de la cintura pélvica que están compuestas por las lumbosacras, sacroiliacas y sínfisis púbica. Ahora les voy a explicar sobre la primera articulación que nosotros vamos a ver en el miembro inferior. Principalmente encontramos la articulación coxal, que forma la conexión entre el miembro inferior y la cintura pélvica. Es una articulación sinovial, fuerte y estable de tipo esferoideo multiaxial. Esta articulación también es la más móvil de todas las del cuerpo. Superficies articulares. La redondeada cabeza del fémur se articula con el acetábulo en forma de copa del hueso coxal, que nosotros la encontraríamos por acá. La cabeza del fémur forma unas 2/3 partes de una esfera, excepto en la fosita de la cabeza del fémur, que es la fosita para el ligamento de la cabeza del fémur. Toda ella está recubierta por el cartílago articular, como podemos ver acá, que es más grueso en las áreas sometidas a carga de peso. Nosotros ya estábamos viendo anteriormente sobre el acetábulo. El acetábulo, como podemos ver, es un hueco hemisférico, situado en la cara lateral del hueso coxal, que está formado por la fusión de 3 partes óseas que vendrían a ser el hueso ilion, el isquion y el pubis. El borde acetabular, que está sombreado de color verde, como podemos ver, es fuerte y prominente, que consta de una parte articular semilunar recubierta de cartílago articular, que se conoce como el nombre de caría semilunar del acetábulo, que es esta parte de acá. El rodete acetabular es un aro fibrocartilaginoso, como podemos ver, en forma de labio que se inserta en el borde del acetábulo y así aumenta el área articular de este en casi un 10%. El ligamento transverso, que es esta parte de acá, del acetábulo, es una continuación del rodete acetabular que forma un puente sobre la incisura acetabular y como resultado de la altura añadida por el borde y el rodete dentro del acetábulo, queda alojada más de la mitad de la cabeza del fémur, como podemos observar. Por ello, en las disecciones debe practicarse una incisión para separar la cabeza del fémur del borde acetabular y así poder desarticular la cadera. Ahora, la máxima congruencia entre las superficies articulares del acetábulo y la cabeza del fémur se observa cuando la articulación coxal se encuentra a 90 grados de flexión, 5 grados de abducción y 10 grados de rotación lateral, es decir, que es la posición en la que el eje del acetábulo se encuentra alineado con lo que es la cabeza y el cuello del fémur, que pues se llama la posición cuadrúpeda, ¿no? Ahora, hablando de la cápsula articular de esta articulación, es resistente y está formada por una laxa membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna. En este caso podemos ver acá la membrana sinovial y esta vendría a ser la capa fibrosa. Proximalmente la membrana fibrosa, como podemos ver, se inserta en el acetábulo justo en la periferia del anillo a la cual se une el rodete acetabular y en el ligamento transverso del acetábulo. Distalmente la membrana fibrosa se inserta en el cuello femoral, como podemos ver, aunque solo anteriormente a lo largo de la línea intertrocanteria y la raíz del trocánter mayor. Posteriormente, la membrana fibrosa cruza el cuello, proximalmente a la cresta intertrocanteria, pero no se inserta en ella. En la mayor parte de las fibras de la membrana fibrosa de la cápsula siguen un trayecto espiral, como podemos ver, desde el hueso coxal hasta la línea intertrocanteria del fémur, pero algunas fibras profundas se enrollan alrededor de la cabeza del fémur y forman la zona orbicular. Las partes engrosadas de la membrana fibrosa forman lo que son los ligamentos de la articulación coxal, que vendrían a ser estos de acá, que les voy a explicar a continuación, que tienden a discurrir en espiral desde la pelvis hasta el fémur. De los 3 ligamentos intrínsecos que les voy a explicar a continuación, el primero que les voy a explicar es el más fuerte, el que refuerza y consolida lo que es la articulación, que vendría a ser el ligamento iliofemoral, que se ubica anterior y superiormente, como podemos ver, que tiene una forma de Y, que se inserta en la espina ilíaca anterior, como podemos ver, inferior, y el borde del acetábulo proximalmente, y en la línea intertrocanteria distalmente. Este ligamento evita la hiperextensión de la articulación coxal durante la bipedestación, porque enrosca lo que es la cabeza del fémur en el acetábulo mediante el mecanismo antes descrito. Anterior e inferiormente encontramos el ligamento pubofemoral, que se origina en la cresta obturada del pubis y discurre en dirección lateral e inferior para fusionarse con la membrana fibrosa de la cápsula articular. Se mezcla con la parte medial del ligamento iliofemoral y se tensa durante la extensión y la abducción de la articulación coxal. Este ligamento evita la sobreabducción de la articulación coxal. Ahora, posteriormente encontramos otro ligamento que es muy importante, que es el isquiofemoral, que se origina en la porción isquiática del borde del acetábulo, como podemos ver, y es el más débil de los 3. Sus fibras espirales siguen un trayecto superolateral en dirección hacia el cuello del fémur, como podemos ver acá, medialmente a la base del trocánter mayor. Todas las articulaciones sinoviales
están dotadas de una membrana sinovial que reviste la cara interna de la membrana fibrosa y todas las superficies óseas intracapsulares que no están recubiertas de cartílago articular. ¿Qué vendría a ser esta, la membrana sinovial? Esta membrana también recubre el cuello del fémur y forma una serie de pliegues longitudinales denominados los retináculos. Estos pliegues sinoviales contienen arterias retinaculares subnoviales, principalmente ramas de la arteria circunfleja femoral medial y algunas de la lateral, que irrigan lo que es la cabeza y el cuello del fémur. Luego encontramos otro ligamento que, es el ligamento de la cabeza del fémur, que es un pliegue sinovial que contiene un vaso sanguíneo, tiene una poca resistencia y su relevancia en la estabilización de la articulación coxal tiende a ser escasa. Su extremo ancho se inserta en los márgenes de la incisura acetabular, como podemos ver acá, y en el ligamento transverso del acetábulo, y su extremo estrecho lo hace en la fosita de la cabeza del fémur. Por eso esta parte tiene como que una forma esferoidea. Ahora, este ligamento también contiene una pequeña arteria para la cabeza del fémur. Asimismo, también encontraríamos una almohadilla de tejido adiposo que rellena la parte de la fosa acetabular que no está ocupada por el ligamento de la cabeza del fémur. Esta almohadilla tiene una naturaleza maleable que permite que ésta cambie de forma para acomodarse a las variaciones de la congruencia entre la cabeza del fémur y el acetábulo, y a los cambios de posición del ligamento de la cabeza del fémur durante los movimientos de la articulación. Los movimientos que desempeña esta articulación son de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial y lateral y circunducción. También son importantes los movimientos del tronco en lo que son las articulaciones coxales, por ejemplo, los que tienen lugar cuando una persona que está tendida boca arriba eleva el tronco para hacer flexiones abdominales, o que mantiene la pelvis nivelada al separar un pie del suelo. Normalmente lo que es el grado de abducción de la articulación coxal desde la posición anatómica es algo mayor que el de la aducción. Son posibles unos 60 grados de aducción cuando el muslo está extendido y más cuando está flexionado. Hay músculos que también producen movimientos en lo que es la articulación coxal, que serían el iliopsoas, que es el más potente flexor de la cadera, el aductor mayor, el pectíneo y grácil, que son músculos aductores, el glúteo medio y menor, que son rotadores mediales, y el glúteo mayor, que es el principal extensor de la posición flexionada hasta la erguida. Ahora hablamos de irrigación que tienden a irrigar la articulación coxal. Encontraríamos en ellas principalmente la arteria circunfleja femoral medial y la arteria circunfleja femoral lateral, que normalmente son ramas de la arteria femoral profunda, pero en ocasiones proceden de lo que es de la arteria femoral, ¿no? La arteria para la cabeza del fémur, que es una rama de la arteria obturatriz que atraviesa el ligamento de la cabeza del fémur, que vendría a ser esta arteria de acá. El principal aporte sanguíneo de la articulación coxal procede de las arterias retinaculares que ahorita están sombreadas de color rosado. Estas son ramas de las arterias circunflejas femorales. Estas tienden a ser más abundantes y aportan más sangre para la cabeza y el cuello del fémur, porque pueden pasar por debajo de lo que es el borde posterior de la cápsula articular y por ende carece de inserciones. Ahora, la inervación, hay una ley de Hilton que dice que los nervios que inervan los músculos que se extienden directamente a través de la articulación dada y actúan sobre ella también inervan lo que es la propia articulación. Por ejemplo, la cara anterior de la articulación coxal está inervada por un nervio que vendría a ser el nervio femoral, que es esta porción de acá. La cara inferior de esta articulación está inervada por el nervio obturador, que está señalada en estos momentos, y la cara posterior está inervada por los ramos del nervio del cuadrado femoral. Y por último, la cara superior de la articulación está inervada por el nervio del glúteo superior, que está sombreada de color rosado. El dolor que se percibe como procedente de esta articulación puede ser engañosa, ya que en ocasiones se trata de un dolor referido mayormente en lo que es o procedente de la columna vertebral. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otra articulación, que vendría a ser la articulación de la rodilla. Como podemos ver, es la mayor y más superficial del cuerpo. Es una articulación sinovial de tipo gínglimo que permite movimientos de flexión y extensión. Un dato muy importante que deberíamos de conocer sobre su función: esta función suele ser afectada cuando se encuentra en hiperextensión, por ejemplo en los deportes de contacto como el hockey sobre el hielo.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre las articulaciones y superficies articulares y por último la estabilidad. Las superficies articulares de la rodilla se caracterizan por su gran tamaño y sus formas complejas e incongruentes. La rodilla consta de tres principales articulaciones, que es la articulación femorotibiales lateral y medial, la articulación femoropatelar intermedia. Las dos articulaciones femorotibiales, ya sea lateral y tibial, se encuentran entre los dos cóndilos femorales y tibiales laterales y mediales. En cambio, lo otro, que es la articulación femoropatelar intermedia, se encuentra entre las patelas o rótulas y el fémur. La fíbula no participa en la articulación de la rodilla, es algo muy importante que deberíamos de conocer. La articulación de la rodilla también es relativamente débil mecánicamente debido a la incongruencia de sus superficies articulares. También la estabilidad de esta articulación de la rodilla depende de tres aspectos, principalmente la potencia y las acciones de los músculos circundantes y sus tendones, los ligamentos que conectan el fémur con la tibia. También hay un músculo muy importante en lo que es la estabilización de la rodilla, que es el gran cuádriceps femoral. También la posición extendida en bipedestación es la más estable de la rodilla, ya que en ella la congruencia de las superficies articulares tiende a ser máxima. Ahora, hablando de cápsula articular, la cápsula articular de la articulación de la rodilla es típica, ya que consta de membrana fibrosa externa principalmente y una membrana sinovial interna que reviste las superficies internas de la cavidad articular, que vendría a ser esta porción de acá. La membrana fibrosa está dotada de unas cuantas partes engrosadas que forman ligamentos intrínsecos, que estas insertan en el fémur superiormente, justo en situación proximal a los bordes articulares de los cóndilos. Posteriormente engloba los cóndilos y la fosa intercondilia. Esta membrana posee una abertura posterior al cóndilo lateral de la tibia, por lo que pasa hacia afuera el tendón del popliteo para insertarse en la tibia. Inferiormente se inserta en el borde de la superficie articular superior de la tibia, como podemos ver, o también meseta tibial, excepto ahí donde el tendón popliteo cruza el hueso. La membrana sinovial reviste todas las superficies que rodean la cavidad articular, el espacio que contiene el líquido sinovial y no están recubiertas por cartílago articular. Así pues, se inserta en la periferia el cartílago articular que recubre los cóndilos femorales y tibiales, la cara articular de la patela o rótula y los bordes de los meniscos, también conocidos como los discos fibrocartilaginosos situados en las superficies articulares tibial y femoral, que reviste la superficie interna de la membrana fibrosa lateral y medialmente. Desde la cara posterior de la articulación, la membrana sinovial se refleja anteriormente hacia la región intercondilia que pasa para cubrir los ligamentos cruzados, que vendrían a ser estos. Esta parte es el anterior y el cuerpo adiposo infrapatelar, de modo que quedan excluidos de la cavidad articular. Superiormente a la patela, la cavidad articular de la rodilla se extiende en profundidad respecto al vasto intermedio para formar una bolsa, que vendría a ser la bolsa suprapatelar, que vendría a ser esta de acá, o suprarrotuliana, ¿no? Esta gran bolsa normalmente se extiende a unos 5 centímetros superior a la patela, como podemos ver, aunque puede llegar hasta la mitad de la cara anterior del fémur. Ahora, dentro de este grupo de la articulación de la rodilla encontramos ligamentos extracapsulares, por ejemplo, que tienden a reforzar lo que es la cápsula articular, ¿no? Son llamados los ligamentos extracapsulares o capsulares intrínsecos. Por ejemplo, dentro de este grupo encontramos el ligamento patelar, ligamento colateral fibular, el ligamento colateral tibial, el ligamento popliteo oblicuo y ligamento popliteo arqueado. Primero vamos a hablar sobre el ligamento patelar, que vendría a ser esta porción de acá. Como podemos ver, es una gruesa y resistente banda fibrosa que va desde el vértice y los bordes adyacentes de la patela hasta la tuberosidad de la tibia. Lateralmente recibe los retináculos paterales medial y lateral, que son expansiones aponeuróticas de los vastos medial y lateral y de la fascia profunda. Los retináculos conforman la cápsula de la articulación de la rodilla en cada lado de la rótula y desempeñan una función muy importante en el mantenimiento de la alineación de la patela en relación con la cara articular del fémur, ¿no? Luego hay un grupo que pertenece a los ligamentos colaterales de la rodilla, que se tensan cuando se encuentran en extensión completa, lo cual contribuye a la estabilidad durante la bipedestación. No obstante, a medida que se flexiona la rodilla, se destensan cada vez más, permitiendo y limitando lo que es la rotación. Dentro de ellos encontraríamos el ligamento colateral fibular, que vendría a ser esta porción de acá. Este ligamento tiende a ser resistente, extracapsular y similar a un cordón. Se extiende inferiormente desde el epicóndulo lateral del fémur hasta la cara lateral de la cabeza de la fíbula, como podemos ver acá. Ahora, el ligamento colateral tibial, que es esta porción de acá, es una banda intrínseca
resistente y aplanada que se extiende desde el epicóndilo medial del fémur hasta el cóndulo medial y la parte superior de la cara medial de la tibia. El ligamento colateral medial no es tan resistente como el fibular, es algo que deberíamos de conocer. Ahora encontramos otro ligamento, que es el ligamento popliteo oblicuo, que es una expansión que refleja el tendón del tendón semimembranoso, que refuerza la cápsula articular posteriormente cuando se extiende por la fosa intercondilia. Se origina posterior al cóndilo medial de la tibia y discurre superolateralmente hacia el cóndilo lateral del fémur para fusionarse con la porción central de la cara posterior de la cápsula articular. Luego encontramos otro ligamento, que es el pitio arqueado, que también refuerza la cápsula articular posterolateralmente. Se origina en la cara posterior de la cabeza de la fíbula, y pasa superomedialmente sobre el tendón del popliteo y se expande por encima de la cara posterior de la articulación de la rodilla. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro grupo de ligamentos intraarticulares. Los ligamentos intraarticulares de la rodilla son los ligamentos, principalmente los ligamentos cruzados, ya sea anterior y posterior, y los meniscos. Aquí encontraríamos el ligamento posterior y aquí encontraríamos el anterior. Y los meniscos, obviamente, que están debajo, ¿no?, de los malleolos, que serían estos de acá. El tendón del popliteo también es intraarticular en parte de su recorrido. Los ligamentos cruzados se entrecruzan dentro de la cápsula articular, como podemos ver acá, pero fuera de la cavidad sinovial. Se localizan en el centro de la articulación y se entrecruzan oblicuamente en forma de X. Principalmente, el ligamento anterior, que es el más débil de los dos, se origina en la región intercondilia anterior de la tibia, justo posterior a la inserción del menisco medial. Su irrigación es relativamente pobre, sigue un trayecto en dirección superior, posterior y lateral para insertarse en lo que es la parte posterior del lado medial del cóndilo lateral del fémur. Limita el rodamiento posterior de los cóndilos femorales sobre la meseta tibial durante la flexión y lo convierte en un giro sin desplazamiento. Así, además, se evita también el desplazamiento posterior del fémur sobre la tibia y la hiperextensión de la rodilla. Ahora, el ligamento posterior cruzado o cruzado posterior, que es el más resistente de los dos ligamentos cruzados, se origina en la parte posterior de la región intercondilia de la tibia. Si sigue un trayecto superior y anterior sobre el lado medial del ligamento lateral del cóndilo medial del fémur. También limita el rodamiento anterior del fémur sobre la meseta tibial durante la extensión y lo convierte en un giro. También evita el desplazamiento anterior del fémur sobre la tibia o el desplazamiento posterior de la tibia sobre el fémur. Y se opone a la hiperflexión de la articulación de la rodilla. Ahora, los meniscos de la articulación de la rodilla, como podemos ver, son placas óbleas semilunares de fibrocartílago que se sitúan sobre la cara articular de la tibia para aumentar así su profundidad y observar impactos que podría ocasionar algún salto u otra actividad. Los meniscos son gruesos en sus bordes externos y su grosor disminuye progresivamente hasta llegar a sus delgados bordes internos libres. Principalmente, en ellos también encontramos los ligamentos coronarios, que son porciones de la cápsula articular que se extienden entre los márgenes de los meniscos y la mayor parte de la periferia de los cóndilos tibiales. También existe una delgada banda fibrosa denominada el ligamento transverso de la rodilla, que une los bordes anteriores de los meniscos cruzando el área intercondilia anterior para mantenerlos sujetos entre sí durante los movimientos de la rodilla. Principalmente hablemos sobre el menisco medial. Tiene forma de C y es más ancho posterior que anteriormente. Su extremo o cuerno anterior se inserta en lo que es la área intercondilia anterior de la tibia, anterior a la inserción del ligamento cruzado anterior, y su extremo posterior se inserta en la área intercondilia posterior de la tibia, anterior a la inserción del ligamento cruzado posterior. Su movilidad sobre la meseta tibial es menor que la del menisco lateral. El menisco lateral, que es este de acá, es casi circular, más pequeño y más móvil que el medial. Próximamente el tendón del popliteo se divide en dos partes. Una de ellas se inserta en el epicóndilo lateral del fémur y pasa entre el menisco lateral y la parte inferior de la superficie epicondilia lateral del fémur. La otra parte más medial se inserta en el cuerno posterior del menisco lateral, que una resistente tira tendinosa, también denominada ligamento meniscofemoral, que sería esta parte de acá, une lo que es el menisco lateral al ligamento cruzado posterior y al cóndilo medial del fémur. Ahora hablemos de movimientos. Los movimientos que ejercen estas articulaciones
son la flexión y la extensión, que son los principales movimientos de la rodilla. También hay un cierto grado de rotación cuando se flexiona. Los movimientos de los meniscos, específicamente, aunque los ligamentos cruzados limitan el rodamiento de los cóndilos femorales durante la flexión y la extensión, sí tiene lugar un cierto grado de rodamiento, en tanto que el punto de contacto entre el fémur y la tibia se desplaza posteriormente con la flexión y vuelve anteriormente con lo que es la extensión. Ahora, la irrigación. La articulación de la rodilla está irrigada por 10 vasos que forman la red arterial de la rodilla, que vendría a ser esta pequeña porción de acá, que se extiende alrededor de estas ramas. Las rodillas o ramas geniculares, que vendrían a ser estas porciones de acá, también de las arterias femorales y poplitea, y ramas recurrentes anterior y posterior de las arterias recurrentes tibial anterior. Y bueno, esta porción vendría a ser la arteria circunfleja fibular. Ahora, la rama media de la rodilla de la arteria poplitea perfora la membrana fibrosa de la cápsula articular e irriga los ligamentos cruzados, la membrana sinovial y los bordes periféricos de los meniscos. Ahora hablemos de inervación. Anteriormente hablamos sobre la ley de Hilton, ahora se aplica la misma metodología en este caso. Por ejemplo, cara anterior, posterior y lateral están inervadas por los ramos articulares de los nervios femorales. Que bueno, este sería el nervio y estos serían los ramos, ¿no? Los ramos musculares del nervio femoral, o también conocido como los ramos de los bastos. También la arteria tibial y por último la arteria fibular común, que vendría a ser esta porción de acá. Además, los ramos cutáneos del nervio obturador y el nervio safeno también aportan ramos articulares para su cara medial, que bueno, este sería el nervio obturador y este vendría a ser el nervio safeno. Bueno, también encontramos bolsas alrededor de la articulación de la rodilla. Principalmente existen 12 bolsas alrededor de esta articulación. Por ejemplo, las bolsas subcutáneas prepatelar e infrapatelar. Esta es la bolsa prepatelar y esta es la bolsa infrapatelar, que se localiza en la superficie convexa de la articulación y permite que la piel se desplace libremente durante los movimientos de la rodilla. También encontramos otras 4 bolsas que se comunican con la cavidad sinovial de la articulación de la rodilla, que sería la bolsa suprapatelar, que vendría a ser esta. Luego encontramos la bolsa del músculo popliteo, o también conocida como el receso, que sería esta de acá. Luego encontramos la bolsa anseriana, que sería esta de acá. Por último encontraríamos a la bolsa subtendinosa del músculo gastrocnemiano, que sería este de acá. Esta bolsa suprapatelar es especialmente importante porque una infección que la afecte se puede propagar a la cavidad articular de la rodilla. Aunque se desarrolla separadamente de la articulación de la rodilla, esta bolsa se continúa con ella. Ahora hablaremos sobre las articulaciones tibiofibulares. La tibia y la fíbula están conectadas por 2 articulaciones, la articulación tibiofibular y la sindesmosis tibiofibular. Además, una membrana interósea, que vendría a ser esta de acá, une los cuerpos de los 2 huesos. La articulación tibiofibular es una articulación sinovial plana que se establece entre la cara articular plana de la cabeza de la fíbula y una cara articular parecida que se localiza lateralmente en el cóndilo lateral de la tibia. Una tensa cápsula articular rodea la articulación y se inserta en los bordes de las superficies articulares de la fíbula y la rodilla y la tibia, perdón. La cápsula articular está reforzada por los ligamentos anterior y posterior de la cabeza de la fíbula. ¿Qué vendría a ser este de acá? Este vendría a ser el anterior y este vendría a ser el posterior. También existe un divertículo formado por la membrana sinovial procedente de la articulación de la rodilla, denominada la bolsa o receso del músculo popliteo, que lo encontraríamos en esta parte. Pasa entre el tendón del popliteo y el cóndilo lateral de la tibia. Los movimientos que desempeña esta articulación es que se mueve ligeramente durante la flexión dorsal del pie como resultado del encaje de la tróclea del talus entre los malleolos. La irrigación. Las arterias que irrigan son la articulación tibiofibular superior, proceden la arteria inferior lateral de la rodilla. ¿Qué vendría a ser esta arteria de acá? Que nace o se origina de lo que es la arteria popliteo en general. También se origina la irrigación de lo que es la recurrente tibial anterior, que está acá remarcada de color rosado. También encontramos en la inervación, hay algunos nervios que inervan esta parte de acá, que es el nervio fibular común, que está sombreada de color rosado. Y por último, el nervio por el músculo popliteo. Ahora, la sindesmosis tibiofibular es una articulación fibrosa compuesta. Es la unión fibrosa que se establece entre la tibia y la fíbula por medio de la membrana interósea y los ligamentos tibiofibulares anterior, interóseo y posterior. Este último une los extremos distales de ambos huesos y configura lo que es la articulación tibiofibular inferior. La integridad de esta articulación
Es esencial para la estabilidad de la articulación talocrural, ya que sostiene el malleolo lateral firmemente contra la cara lateral del talus. Las superficies articulares y ligamentos. El área articular triangular y rugosa situada en la cara medial del extremo inferior de la fíbula se articula con una caría que se encuentra en el extremo inferior de la tibia. El profundo y resistente ligamiento tibular interóseo que se contiene superiormente en la membrana interósea establece la principal conexión entre la tibia y la fíbula. La articulación también está reforzada anterior y posterior con los fuertes ligamentos tibiofibulares anterior y posterior. ¿Qué vendría a ser este de acá? Este es el anterior, el ligamento anterior, y este es el ligamento tibiofibular posterior. Luego encontramos otro ligamento que es el ligamento fibular transverso, que establece una fuerte conexión entre los extremos vitales de la tibia y la fíbula. Contacta con el talus y forma la pared posterior de un receptáculo cuadrado, lo que se denomina como la mortaja malleolar, en el cual se aloja la trófea del talus. El movimiento que desempeña es que se mueve ligeramente para acomodar el encaje de la porción ancha de la trófea del talus entre los malleolos durante la flexión dorsal del pie. Las arterias proceden de la rama perforante de la arteria fibular y de las ramas malleolares mediales de las arterias tibiales anterior y posterior, que en estos momentos está remarcada la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. La inervación está dada por nervios que llevan la sinestosis, que proceden de los nervios fibular profundo, tibial y safeno, que les encontraríamos en esta posición. Este vendría a ser el nervio fibular común, este el nervio tibial y por último este es el nervio safeno. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la articulación talocrural, o también llamada articulación del tobillo. Es una articulación sinovial de tipo gínglimo que se localiza entre los extremos distales de la tibia y lo que es la fíbula. Aquí más o menos. Las superficies articulares, por ejemplo los extremos distales de la tibia y la fíbula, junto con la parte transversa inferior del ligamento tibiofibular posterior, forma una mortaja malleolar que más o menos estaría ubicado en toda esta zona de acá, o llamada también mortaja tibiofibular, en la cual se encaja lo que es la tróquea del talus con forma de polea. La tibia se articula con el talus en dos localizaciones, en su cara inferior que forma el techo de la mortaja malleolar y transfiere el peso del cuerpo del talus, también en su malleolo medial que se articula con la cara malleolar medial del talus. Ahora, la cápsula articular de esta articulación es delgada anterior y posteriormente, que está reforzada a cada lado por resistentes ligamentos que son los colaterales, ya sea lateral y medial. Su membrana fibrosa se inserta posteriormente en los bordes de las superficies articulares de la tibia y en los malleolos e inferiormente en el talus. La membrana sinovial, que es la más interior que la fibrosa, es laxa y reviste la membrana fibrosa de lo que es la cápsula. Ahora existen tres ligamentos. Primero, esta articulación está reforzada lateralmente por el ligamento colateral lateral, que está compuesto por tres ligamentos: el ligamento talofibular anterior, que se extiende anteromedialmente, como podemos observar acá. Luego el ligamento talofibular posterior, que lo encontraríamos obviamente en la parte posterior, que vendría a ser esto de acá, que es una banda gruesa como podemos ver y bastante resistente, que sigue un trayecto de dirección horizontal, medial y ligeramente posterior desde la fosa malleolar hasta el tubérculo lateral del talus. Y por último veríamos el ligamento calcáneo fibular, que sería este de acá, que como podemos ver es un cordón redondeado que discurre desde el vértice del malleolo lateral hasta la cara lateral del calcáneo. La cápsula articular está reforzada también medialmente por el resistente y extenso ligamento colateral medial o ligamento deltoideo, que vendría a ser este de acá, que se inserta proximalmente en el malleolo medial. El ligamento medial se extiende en forma de abanico desde el malleolo para insertarse distalmente en el talus, el calcáneo y el navicular mediante cuatro porciones adyacentes y continuas, que son la porción tibionavicular, la porción tibiocalcánea y las porciones tibiotalares anterior y posterior. El ligamento colateral medial estabiliza la articulación talocrural durante la eversión y evita su subluxación. Los movimientos que desempeñan mayormente esta articulación es la flexión dorsal del pie o dorsiflexión, que tiene lugar por la acción de los músculos del compartimento anterior de la pierna, y la flexión plantar del pie, que tiene lugar por la acción de los músculos del compartimento posterior de la pierna. Ahora, la irrigación. Las principales arterias que irrigan esta articulación talocrural proceden de las ramas malleolares de las arterias tibiales anterior. Esta vendría a ser la arteria anterior tibial, y en la parte posterior encontraríamos obviamente la arteria tibial posterior, ¿no? Y también por último la arteria fibular.
Ahora, la inervación está encargada por algunos nervios, que vendría a ser principal el nervio safenio, que vendría a ser toda esta porción de color rosado. También encontraríamos al nervio tibial, que está también de color rosado. Luego encontraríamos al nervio sural. Y por último, los dos últimos nervios, que es el fibular anterior superficial y profundo, ¿no? Los nervios fibulares superficial y profundo son ramas de exactamente el nervio fibular común. Bueno, ahora para finalizar vamos a hablar sobre las articulaciones del pie. Principalmente encontramos la articulación subtalar, que es un tipo de articulación sinovial plana. Las caras articulares es la cara inferior del cuerpo del talus. Ese vendría a ser el talus, que es la cara articular posterior para lo que es el calcáneo. Articula con la cara superior del calcáneo, como podemos observar, la cara articular posterior para el talus. La cápsula articular se basa en la membrana fibrosa de la cápsula articular, que se une a los bordes de las caras articulares. Los ligamentos que encontramos en estas articulaciones es el ligamento talocalcáneo medial, los ligamentos talocalcáneos medial, que es esto de acá. Luego encontramos al ligamento talocalcáneo lateral y por último el ligamento talocalcáneo posterior, que vendría a ser este de acá. Estos ligamentos refuerzan la cápsula ligamento talocalcáneo interóseo mediante unidos los huesos. Los movimientos que son partícipes de esta articulación es la inversión y la eversión del pie. Ahora encontramos otra articulación, que es la articulación talocalcáneo navicular, que obviamente es la unión del talus con el calcáneo con el hueso navicular. Es una articulación sinovial. La parte talonavicular es de tipo esferoideo. Las caras articulares es la cabeza del talus, que más o menos estaría por esta zona de acá, con el calcáneo, que es este de acá, y con el hueso navicular, que sería este de acá. La cápsula articular de esta articulación no envuelve por completo lo que es la articulación. También hay ligamentos partícipes en esta articulación, que es el ligamento calcáneo navicular. El ligamento calcáneo navicular plantar, que sería este de acá, que sostiene la cabeza del talus. Los movimientos que desempeña es el deslizamiento y la rotación. Luego encontramos otra articulación, que es el calcáneo cuboides, que obviamente es la unión entre el calcáneo y el hueso cuboides. Es una articulación sinovial plana. El extremo anterior del calcáneo, este de acá, se articula con la cara posterior del cuboides, que sería este de acá. Aquí veríamos esa articulación. La membrana fibrosa envuelve a esta articulación. También encontramos ligamentos que son partes de esta articulación. Por ejemplo, el ligamento calcáneo cuboides dorsal, que estamos señalando en estos momentos. Luego el ligamento plantar largo, que refuerza la cápsula articular. Los movimientos que desempeña es la inversión y la eversión del pie y la circunducción. Luego encontramos el cuneo navicular, que es otra articulación, que es la unión entre el hueso cuneiforme con el hueso navicular. La parte anterior del hueso navicular se articula con las caras posteriores de lo que son los huesos cuneiformes, con estos de acá. En esta articulación encontramos una membrana común que envuelve las articulaciones. Encontramos también ligamentos, que son los ligamentos cuneonaviculares, dorsales, que son estos de acá, y también los plantares. Los movimientos son pequeños los que son partícipes de esta articulación. Ahora encontramos otra articulación, que es la articulación tarso-metatarsiana, que es la unión de los huesos anteriores del tarso, que se articulan con las bases de los huesos metatarsianos, que son estos de acá. Esta sería la base de acá. Encontramos también ligamentos que son partícipes de esta articulación, que son los ligamentos tarso-metatarsianos, que son estos de acá. Dorsales, también encontramos los de la parte de la planta, que son los llamados plantares, que son estos de acá, e interóseos, que mantienen unidos los huesos. La propiedad o función es de deslizamiento de estas articulaciones. Luego encontramos la intermetatarsiana, que es una articulación sinovial plana, que es la unión de la base de cada hueso metatarsiano, que se articula con las contiguas. Que las encontraríamos ya casi al extremo o a la parte proximal de lo que es el pie. Los ligamentos intermetatarsianos dorsales, plantares e interóseos mantienen unidos los 4 metatarsianos laterales, como podemos ver acá. Los movimientos son individuales y pequeños. Luego encontramos a la articulación metatarso-falángica, que es una articulación sinovial condilia. Las cabezas de los metatarsianos, que son estos de acá, se articulan con las bases de las falanges proximales, que se encontraría por acá. La cápsula articular es que cada articulación está envuelta por una correspondiente cápsula articular, como podemos ver acá. Los ligamentos son colaterales, refuerzan la cápsula a cada lado. El ligamento plantar refuerza la parte plantar de la cápsula. La función que desempeña es la flexión, la extensión y en menor grado la abducción y aducción y por último la circunducción. Luego encontramos a la articulación interfalángica, que es una articulación sinovial de tipo Ginglin. Se articula con la base de la falange distal, que se encontraría por acá. La cápsula articular es lo mismo que en todas las articulaciones, ya sea intermetatarsiana,
metatarsofalángica y por último la interfalángica, ya que cada uno tiene su cápsula articular. Los ligamentos que son partícipes de estos son los ligamentos colaterales y plantares que refuerzan las articulaciones. ¿Qué serían estos acá? Bueno, ahora vamos a hablar por último sobre la irrigación e inervación de estas articulaciones. Principalmente, la arteria subtalar tiene una irrigación de las arterias tibial, posterior y fibular. ¿Qué sería esta porción de acá? Y adyacente a ella encontraríamos a la arteria fibular. Luego, ahora hay unas arterias que irrigan exactamente a cuatro articulaciones, que sería la articulación talocalcáneo-navicular, la calcáneo-cuboidea, la conionavicular y la tarsometatarsiana. Estas articulaciones están irrigadas principalmente por la arteria tibial anterior, que sería este de acá, ¿no? Y ya estábamos señalando anteriormente, a través de una arteria tarsiana lateral, que sería este de acá. También existe una rama de la arteria dorsal del pie que tiende a irrigar estas articulaciones. Ahora, también hay otro conjunto de arterias que irrigan las dos últimas articulaciones, es la intermetatarsiana y la metatarsofalángica, que está irrigada por la arteria metatarsiana, que lo encontraríamos en esta parte de acá, que es una rama de la arteria dorsal del pie exactamente. Y por último, la última articulación, la interfalángica, está inervada por las ramas digitales del arco plantar profundo. Ahora vamos a hablar sobre los nervios. Hay un conjunto de nervios que también tienen la especificidad de inervar a cuatro articulaciones, que es la subtalar, la talocalcáneo-navicular, la calcáneo-cuboide, la conionavicular, inervada principalmente por los nervios plantares medial o lateral, que encontraríamos acá, y también la lateral, que encontraríamos en esta porción. La cara dorsal está inervada por otros nervios, que es el nervio fibular profundo, que sería esta porción de acá. Ahora, la articulación que está inervada por nervios diferentes es la tarsometatarsiana, que principalmente está inervada por el nervio fibular profundo, como podemos observar acá, también por los nervios plantares medial y lateral, y por último por el nervio sural, que encontraríamos en la parte posterior, ¿no? Sería este. Por último, las tres últimas articulaciones, la intermetatarsiana, metatarsofalángica, la interfalángica, está inervada por lo que son los nervios digitales. Serían todos estos de acá, los nervios digitales. Inervan estas tres últimas articulaciones. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención, doctora y compañeros.